La vida no siempre es tan pacífica como parece. Puede que no haya signos obvios de guerra, pero la naturaleza misma de la guerra está cambiando. En lugar de tanques y tropas, hay que pensar en la piratería informática y los hashtags. Alimentan teorías conspirativas y realmente siembran división y desgarran el tejido de la sociedad. Ocurre en una zona gris de daños, bajo el umbral de la guerra. Lo importante aquí es que es algo insidioso, no sabes que es una amenaza. En línea, una nueva línea del frente. Es donde nuestras mentes se encuentran con las máquinas y donde las máquinas influyen en nuestras mentes. También es donde se realizan los ataques físicos. Nuestro tratamiento de ellos tiene que ser exitoso porque de lo contrario habrá una tercera guerra mundial. Pero, ¿qué significa para la seguridad del Reino Unido? Existe un cierto desprecio por las consecuencias humanas. Esto va a ser muy difícil para nosotros. Necesitamos ser capaces de competir en el ciberespacio. Y no es solo un desafío para los soldados y espías. La zona gris es un desafío para todos. ¿Por qué iniciar un conflicto armado si no es necesario? Ahí es donde entra en juego la zona gris. Es un espacio turbio entre la guerra y la paz, donde los estados, delincuentes y terroristas lanzan ataques encubiertos para engañar, ganar influencia e incluso matar. Aquí no hay reglas. Y literalmente cualquier cosa puede ser y se usa como un arma. Todo un desafío entonces para el secretario de Defensa y el jefe militar, dos de los más altos funcionarios encargados de defender el Reino Unido. Me dicen que no estamos en un estado de paz, pero tampoco de guerra. ¿En qué estamos? Competición. Compiten contra nosotros todos los días. Algunos compiten dentro de las reglas y algunos compiten fuera de las reglas o normas a las que todos nos hemos acostumbrado. Todos los días, nosotros, el jefe del personal de defensa y los servicios de inteligencia, vemos que nuestros adversarios emplean herramientas cibernéticas en contra nuestra, que emplean la desinformación en nuestra sociedad, que en algunas áreas emplean la corrupción financiera, emplean el crimen organizado, para dividirnos, debilitarnos o competir contra nosotros. ¿Cuál es el riesgo? Si no reaccionamos, no cambiamos y no nos adaptamos. Por un lado podríamos despertar un día y descubrir que estamos en un estado policial y se nos han negado todas nuestras libertades. Ese es uno de los extremos. El otro es que nuestros oponentes habrán encontrado una manera de desarmar nuestra democracia desde dentro. Nuestra libertad, nuestra forma de vida y todas las cosas que propugnamos habrían sido socavadas y no lo habremos notado. Sin que se dispare un solo tiro. Esa es una guerra en la zona gris, exitosa para los adversarios. Todo el concepto de lo que puede ser la guerra, y por lo tanto, cómo se ve la amenaza, está cambiando. Traten de pensar en la zona gris como si fuera un campo de batalla global. La primera línea está en todas partes y nadie es demasiado poco importante como para no ser un objetivo. Las armas preferidas incluyen las mentiras deliberadamente elaboradas y difundidas en línea, los ciberataques y la coerción. Por eso las hostilidades suelen ser invisibles. Yo le pregunté a un jefe de Estado Mayor de Defensa en 2014 si como habíamos estado en guerras calientes y la Guerra Fría, ahora estábamos en una guerra de rana hervida. Se rió, pero esa terminología ya se utiliza. Sally Wuko pasó 25 años en GCHQ. Abandonó su puesto en 2020 y esta es su primera entrevista televisiva. Significa que la temperatura va subiendo y no nos damos cuenta porque sucede en nuestro entorno, que nos incluye. ¿Puedes describir con tus palabras qué es la zona gris? Creo que la mayoría de la gente concibe la zona gris como el entorno en línea. Y con ello se olvida de la dimensión humana. Es donde nuestras mentes se encuentran con las máquinas y donde las máquinas influyen en nuestras mentes. Eso para mí describe la zona gris. El asesinato del periodista Jamal Khashoggi por un equipo saudí, supuestamente con el beneplácito del príncipe heredero aunque esto se niegue, demuestra que la zona gris también tiene muchas dimensiones físicas, que van desde el asesinato y la intimidación, hasta infiltraciones en los sectores energético o de defensa de un país. Lo importante aquí es que es algo insidioso, no sabes que es una amenaza precisamente. Lord Sedwell fue el asesor de seguridad nacional del Reino Unido hasta septiembre pasado.
Si hay acusaciones de corrupción, ¿acaso son reales o fabricadas? ¿Acaso hay dinero sucio que fluye hacia nuestro sistema económico y político? ¿Conocemos sus orígenes? ¿Y acaso hay una inteligencia controladora detrás de esto cuyo objetivo sea socavar la confianza entre el ciudadano y el Estado? De eso se trata cuando se habla del conflicto en la zona gris, de hostilidades en la zona gris. Y está generando trabajo para los espías de Gran Bretaña. Por una parte, tenemos una idea de lo que se podría describir como la amenaza tradicional. Es decir, los servicios de inteligencia, que operan de una manera que por lo general se concibe como muy disciplinada, por despiadada que resulte. Esta es la primera vez que un oficial del MI5 que trabaja en la contrainteligencia concede una entrevista. Tom no habló frente a las cámaras para proteger su identidad, por lo que hemos recreado nuestro encuentro. Y luego tienes la evolución de esta amenaza que se adentra en otra área, la zona gris como la describes tú, donde va a resultar muy difícil para nosotros. Scully trabaja para el MI6 contrarrestando las actividades en la zona gris. Dice que siempre ha habido este tipo de hostilidades, solo que se están volviendo más ruidosas. Yo diría que se ha subido un poco el volumen y que existe un cierto desprecio por las consecuencias humanas, por el impacto en las personas reales y sus vidas. También esto es una recreación de nuestro encuentro. La corrupción juega un papel muy importante en la actividad de nuestros adversarios en la zona gris. Probablemente deseen socavar el modelo político que les parece una amenaza y se sientan como en un juego de suma cero. Van tras nuestras economías, sociedades, estructuras de valores, todo lo que defendemos, como la libertad de expresión, para beneficiar y enriquecer a un pequeño grupo de personas a costa de los millones que viven en los países, a costa de las sociedades que ellos intentan amenazar. Una de las armas más potentes de la zona gris es la información, o la desinformación, para influir en las mentes. Un Estado hostil podría difundir mentiras o una versión distorsionada de la verdad a través de canales de noticias y sitios de redes sociales para socavar a las autoridades de otro país, o para amplificar las divisiones dentro de una sociedad sobre temas como la política, la raza, incluso la pandemia del coronavirus. Sally hace una analogía con el COVID-19 para describir el desafío. Es una amenaza silenciosa. Podemos ser portadores asintomáticos de la misma. Puede que a nosotros no nos cause daño, pero que infectemos a otros que podrían quedar afectados de forma muy diferente. Y debemos responder con comportamientos colectivos. Achtung, Achtung, hier Gustav Siegfried I. Es importante recordar que el uso de noticias falsas como arma no es nada nuevo. El periodista británico Stephen Dillman instaló estaciones de radio alemanas falsas durante la Segunda Guerra Mundial para engañar a los nazis. Los espías soviéticos, británicos y estadounidenses de la Guerra Fría también eran maestros manipuladores de la información. Pero lo que cambia las reglas del juego hoy es la tecnología digital e Internet. Se trata de su escala, su volumen y su erosión de la confianza y de la verdad. No hay papelera en Internet, no podemos eliminar la información incorrecta. Y esta última puede contaminar las búsquedas y fuentes durante años, incluso durante décadas futuras. Entonces, allí donde existe mala información, información de mala calidad, desinformación, esta le deja a la sociedad un legado dañino, que aún no hemos cuantificado, y para el cual no tenemos solución. Acepto su nominación para la presidencia de Estados Unidos. En 2016, la campaña electoral de Hillary Clinton en Estados Unidos fue objeto de un importante ataque informático atribuido a Rusia. No hay pruebas que sugieran que haya cambiado el resultado, pero las publicaciones falsas en las redes sociales y los correos electrónicos pirateados parecían diseñados para apoyar a Donald Trump y atacar a su rival demócrata. El Kremlin ha negado cualquier injerencia. Lo que se está viendo es que nuestros adversarios, nuestros rivales, explotan las herramientas destinadas a construir una sociedad más utópica, como es el caso de las redes sociales, en contra nuestra. Alimentan teorías conspirativas y realmente siembran división y desgarran el tejido de la sociedad. Se podría ir más lejos y describirlo como casi que avivar una guerra civil en algunas de estas sociedades.
El general Sir Patrick Sanders y el director del GCHQ me concedieron su primera entrevista conjunta. En el mundo actual, donde prevalece la tecnología y donde ésta afecta toda nuestra vida, tanto nuestra vida privada como la empresarial o pública, necesitamos ser capaces no solo de defender la patria digital, de defender el Reino Unido, sino también de competir con nuestros adversarios. Necesitamos ser capaces de competir en el ciberespacio. Para complicar las cosas, no son solo los estados extranjeros hostiles los que manipulan la información. Partidos políticos, grupos de activistas e individuos dentro del país también lo hacen. Nunca nos rendiremos, nunca concederemos, eso no sucede. No se concede cuando hay robo involucrado. Donald Trump y sus seguidores se negaron a aceptar que Joe Biden había ganado las elecciones de 2020. En su lugar, lanzaban acusaciones infundadas sobre un fraude electoral generalizado. Y algunos seguidores irrumpieron en la sede de la democracia estadounidense, el edificio del Capitolio, impulsados por una falsa creencia de que a su hombre lo habían estafado y privado de un segundo mandato. Murieron 5 personas, incluido un agente de policía, lo que demuestra el poder de la información falsa y el riesgo de violencia en el mundo real, cuando dos partes ya no pueden ponerse de acuerdo sobre los hechos. Esto también subraya el desafío de cómo defender una democracia de un ataque informático por parte de un Estado extranjero hostil, a la vez que se les permite a las personas en esa democracia el derecho a la libertad de expresión, que, por supuesto, incluye la libertad de mentir. La sospecha de desinformación de Rusia es lo que inundó Internet hace 3 años, como parte de uno de los ataques más infames en la zona gris al Reino Unido. El intento de asesinato de un doble agente ruso y de su hija. Esta fue una invasión totalmente desproporcionada e indignante contra el Reino Unido. Significaba que el Reino Unido tenía que contraatacar en la zona gris. El pavimento de diferentes colores. Es un recordatorio permanente del primer ataque con armas químicas en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial. Es donde una vez estuvo el banco, sobre el que sufrieron un colapso Sergei Skripal y su hija Yulia, el 4 de marzo de 2018. Fueron trasladados de urgencia al hospital mientras luchaban por sus vidas. La verdad es que, en aquel momento, pensamos que los pacientes probablemente no sobrevivirían. Christine Blanchard estaba a cargo del hospital del distrito de Salisbury en ese momento. Recuerdo que uno de mis intensivistas me dijo, bueno, ya lo sabes, nuestro tratamiento de ellos tiene que ser exitoso porque de lo contrario habrá una tercera guerra mundial. Nos ha revelado que también existían preocupaciones sobre un segundo intento de asesinato. Por supuesto que nos preocupaba que alguien quisiera volver y terminar el trabajo. Y no sabíamos con certeza si alguien intentaría matarlos. Así que tuvimos que tener mucho cuidado para garantizar la seguridad en la unidad de cuidados intensivos, asegurándonos de restringir la cantidad de visitantes y de saber quiénes eran, particularmente mientras ellos dos aún siguieran inconscientes. Sergei Skripal era un ex coronel de la Agencia de Inteligencia Militar de Rusia, el GRU. Se cree que el MI6 lo convirtió en la década de 1990 con el objetivo de que espiara para el Reino Unido. Pero fue capturado y encarcelado en Rusia antes de ser liberado en un intercambio de espías al estilo de la Guerra Fría. Se instaló aquí, en esta casa en Salisbury, y estaba disfrutando de la visita de su hija, que vivía en Moscú, cuando 2 oficiales rusos del GRU supuestamente se acercaron a su puerta y la rociaron con el agente nervioso mortal Novichok, que llevaron en un frasco de perfume. Fue solo cuestión de tiempo hasta que los Skripal quedaron expuestos al veneno. Y aunque no murieron, el mensaje de la zona gris de que no estás a salvo había sido enviado igualmente a cualquiera considerado por el Kremlin como un traidor. Fue un choque total para todos en mi equipo. El equipo de Tom analiza en el MI5 la amenaza rusa. Recuerdo que fue un día de actividades fuera de la oficina, increíblemente.
Cuando regresamos a Thames House, se hizo evidente quiénes eran estas personas, y en ese momento, el MI5 y sus socios entraron en acción. Apenas una semana después del ataque, la entonces primera ministra Theresa May acusó públicamente a Moscú, una acusación que Rusia rechaza. Señor presidente, no hay otra conclusión, excepto la de que el Estado ruso fue culpable del intento de asesinato del señor Skripal y de su hija. El Reino Unido ahora expulsará a 23 diplomáticos rusos que hemos identificado como agentes de inteligencia no declarados. Los aliados de Gran Bretaña se unieron a la acción en una muestra de unidad, una forma clave de rechazar agresiones en la zona gris. Nos movimos muy rápidamente para aunar las sanciones diplomáticas, las expulsiones, en particular las de las capacidades de inteligencia militar rusa, tanto en Europa como en el resto de las democracias occidentales, para intentar recuperar la iniciativa tras un ataque de ese tipo. Los envenenamientos se combinaron con lo que el Reino Unido dijo que era una operación de desinformación de Moscú. Lo que la gente tardó un poco en entender fue que no nos encontrábamos frente a nuestra narrativa, la verdad, basada en las pruebas de la investigación, en contraposición a una única narrativa alternativa de los rusos. Lo que intentaban era confundir, por lo que publicaron docenas de narrativas diferentes a través de muchos medios diferentes, las redes sociales, sus medios oficiales, portavoces, etc. Realmente cambiando su historia, contradiciéndose a sí mismos. La doctora Blanchard ha dicho que incluso estuvo bajo presión, con una advertencia de que podían denunciarla al Consejo Médico General. Recibí un par de cartas que supuestamente provenían de la Embajada de Rusia. Parecían muy importantes, estaban en un impresionante papel de carta con membrete y 2 águilas. Alegaban que nosotros les estábamos negando a los Skripal sus derechos consulares, que se trataba de una grave violación de sus derechos humanos, que me podían reportar al CMG y cosas por el estilo. Pero estoy segura de que puedes imaginarte por qué los Skripal no querían encontrarse con nadie de la embajada rusa. Unos tiempos impredecibles, que provocan respuestas impredecibles. Y ahora, una rara disposición de los espías británicos a compartir sus puntos de vista públicamente. Scarlett nos dice que una parte importante de cómo se funciona en la zona gris es la recopilación de pruebas y la comprensión de la amenaza, casi como ser un poco obsesivos con la verdad. Porque, cuando te llega tan rápido ese aluvión de desinformación, tienes que intentar lo mejor que puedas construirte tu propia idea de cuál es la amenaza, entender cómo está cambiando y mantenerte en ese rumbo. Además de ser valiente. Porque es posible que tengas que pensar en una nueva idea o crear algo diferente. En nuestro caso, uno siempre querrá trabajar con aliados para encontrar la respuesta que se necesita. Sabemos que a nuestros adversarios no les gusta cuando colectivizamos nuestra respuesta, cuando nos unimos y respondemos juntos. Eso tiende a no caerles tan bien a los malos. Dice Scarlett que ella espera más ataques provenientes de Rusia bajo el presidente Vladimir Putin. Yo creo que a muy corto plazo habrá más manifestaciones de esa imprudencia. Y también debido a las chapuzas del oficio, se hace más obvio para los países que encuentren el material en su terreno. En relación con los envenenamientos de Salisbury, el frasco de perfume desechado que se cree que se usó en el ataque fue encontrado por un lugareño que, ajeno a su procedencia, se lo dio a su novia. Don Sturges se convirtió en la primera víctima mortal de esta operación en la zona gris. Si nos fijamos en el ataque de Salisbury, fue una invasión totalmente desproporcionada e indignante contra el Reino Unido. Y no podemos sentir otra cosa que repugnancia hacia ella. El Reino Unido acusó de los envenenamientos a 2 presuntos agentes del GRU. Ellos negaron su participación y alegaron que estaban en Salisbury de turistas. El entonces embajador ruso en Londres se manifestó en contra de la investigación. Esa es la historia de la prensa británica y también del gobierno, pero por desgracia no la respalda el hecho de que ellos dijeron oficialmente que no forman parte del GRU. Esto en primer lugar, y en segundo lugar, la parte británica podría tener la oportunidad de interrogarlos, pero nunca lo ha solicitado. Que también trabaja para el MI5. Investiga las actividades del GRU, incluidos los sospechosos de Salisbury. También se ha recreado el encuentro con ella.
Gran parte de nuestro trabajo contra estados hostiles se centra en el espionaje, como es de esperar. Espías que investigan a espías, por decirlo de modo vulgar. Pero luego hay actos como el de Salisbury que tienen lugar en la zona gris, y te hacen detenerte, pensar y darte cuenta de cuán distantes estamos de las agencias de inteligencia de estados hostiles. Tanto en nuestro propósito y en nuestras metas profesionales, como en las herramientas que se nos brindan para lograr esas metas. Aquella no era una unidad solitaria, actuaba como parte del Estado ruso. ¿Acaso los servicios de inteligencia del Reino Unido llevan a cabo el mismo tipo de actividades malignas de las que se acusa al GRU? No, absolutamente negativo. Le pregunté a Scarlett si ella había tenido que adaptar su forma de trabajar para lidiar con las amenazas en la zona gris. Debes comprender a fondo la amplia gama de herramientas que se pueden usar en contra nuestra. Y luego mirar nuestras propias defensas, combinarlas y desarrollar nuestra propia forma integrada de trabajar. Yo creo que lo que ha hecho el gobierno con el GRU es intentar negarles la tapadera de operar en las sombras. Si vienes a nuestro país y usas un arma química aquí, vamos a hacer de eso parte de nuestro discurso nacional. Podemos hacerlo nuevamente contra adversarios que, de otro modo, optarían por operar en las sombras. Se trata de negarles ese lujo siempre que podamos. El MI5 está reforzando la protección de otras personas en el Reino Unido que podrían ser blanco de ataques. Sabemos que el Estado ruso sigue teniendo interés en personas aquí en el Reino Unido que consideramos que están en riesgo. Y no se trata de un interés pasivo. Su interés es activo. Tom me ha comentado que el ataque aquí en Salisbury aceleró unos cambios que ya se encontraban en marcha en la comunidad de la inteligencia para hacer frente a la amenaza de Rusia. Aquí se incluyen el MI5, el MI6 y GCHQ, que unen sus fuerzas en una sola misión Rusia, de manera bastante similar a cómo trabajan juntos para contrarrestar la amenaza del terrorismo. Ha dicho que Moscú desea reconstruir su equipo de oficiales de inteligencia en la embajada. ¿Acaso lo han intentado y han podido detenerlos? Yo diría que sería lógico suponer que, al haber perdido a 23 oficiales de inteligencia, el gobierno ruso querría intentar reemplazarlos de alguna manera. Nosotros trabajamos muy duro para evitar que lo logren. ¿Acaso hemos tenido un éxito total? El tiempo lo dirá. ¿Podría el MI5 detener otro ataque al estilo de Salisbury? Creo que hemos entrado en el mismo ámbito en el que se encuentran nuestros colegas de la lucha antiterrorista. Y es que hacemos absolutamente todo lo posible para evitar que ocurra cualquier suceso en el Reino Unido que dañe a la población o las propiedades de nuestro país. Pero no existen garantías absolutas. No puedo decir con certeza que estemos a salvo. Ni nadie puede. Salisbury es un ejemplo, muy real, de la imprevisibilidad de la zona gris. Y aunque detener los asesinatos es claramente un trabajo que le corresponde al MI5, no hay manera de que las agencias de espionaje y los militares por sí solos puedan esperar defender al Reino Unido y su democracia frente a toda la gama de amenazas subversivas. En cambio, como sucede con el calentamiento global o el coronavirus, cada persona tiene un papel que desempeñar para protegerse a sí misma en la zona gris. Y este papel abarca desde permanecer alerta frente a la posibilidad de una actividad hostil que no pueda notar, hasta verificar la procedencia de la información que lee. Si no lo hacemos, entonces, como me dijo una vez un exgeneral, disfruta de la tormenta en proceso de formación porque se avecinan malas noticias.